Hola hermanos, buenas tardes a todos. Y como lo expresaba nuestro hermano Gama hace un momento, pues sí, de verdad es un gozo muy grande poder vernos, poder estar juntos una vez más. Y vaya, en este jueves de oración, pues es de verdad un gozo que podamos estar reunidos y que nuestro Dios permita que podamos tener este tiempo para venir a estar en comunión, en primer lugar con Él, pero también tener comunión entre nosotros. Y bueno, el propósito de la reunión esencialmente es tener un tiempo de oración, tener un tiempo de comunicación con el Señor y de comunicación también entre nosotros, de aplicar lo que la palabra nos enseña, de orar los unos por los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros, pero también tenemos tiempo para meditar en la palabra de Dios. Quiero pedirles que para iniciar inclinemos nuestra cabeza, tengamos actitud de oración y de esta manera pidamos una vez más la guía y la dirección del Padre. Así que oramos. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por la oportunidad de poder estar juntos, de poder estar reunidos, de poder, Señor, tener la libertad de venir a este lugar, Señor, para tener esta reunión, Padre. Esta reunión en la cual tú nos has estado esperando, en la cual tú deseas que vengamos, Señor, para tener comunión contigo y para tener comunión unos con otros. Señor, gracias por permitirnos también poder alabarte, poder cantarte, poder expresar desde nuestro corazón las verdades que hemos cantado, Padre. Gracias, Señor, también porque nos permites ahora abrir tu palabra, Señor, y ser expuestos ante ella, Señor, para recibir tu enseñanza, para recibir la instrucción de parte de ti, Padre. Y por ello rogamos, suplicamos que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros. Que Él sea quien abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento por completo para escuchar tu mensaje, Señor. Padre, permite que este tiempo sea de mucha bendición, sea agradable delante de ti, Padre, y Señor, que tu iglesia sea edificada, sea bendecida de gran manera en este momento. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te agradecemos una vez más este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, estamos ya de lleno en la Semana Santa, ya estamos en jueves, y el pasado domingo nuestro hermano Mike nos daba un panorama muy claro de los eventos que habían sucedido durante esta semana de la Pasión de Cristo. Sí lo recuerdan, ¿verdad? Nos dijo qué es lo que había pasado desde ese Domingo de Ramos, desde esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Nos mencionó qué fue lo que aconteció el lunes, martes, miércoles, y llegamos al punto de estar en el día jueves. Y eso es acerca de lo que vamos a meditar el día de hoy. ¿Se acuerdan qué evento es? La oración en el huerto. Bueno, hubo varios eventos ese día, pero precisamente en el cual nos vamos a enfocar nosotros es precisamente esa oración en el huerto. Recordemos que momentos antes de la oración en el huerto, el Señor Jesús estuvo junto con sus discípulos en una casa, estuvieron celebrando la Santa Cena, o fue la institución de la Santa Cena por parte del Señor Jesús con sus discípulos. ¿Sí? Después de eso es que de hecho, en ese momento fue cuando Jesús da a conocer que iba a ser traicionado, que iba a ser entregado por uno de sus discípulos. Y bueno, en ese momento Judas se aparta de ellos, se aparta de Jesús y de los otros 11. Y después, terminando esa cena, el Señor Jesús junto con los 11 discípulos que restaban van al huerto de Getsemaní precisamente para... El Señor Jesús se retiró para tener esa oración, y en ese lugar, en el huerto de Getsemaní, es donde sucede esto que vamos a estudiar brevemente en esta tarde. Bueno, quiero iniciar con una pregunta. Este evento que sucedió acerca de la oración en el huerto de Getsemaní, ¿ustedes creen que fue un evento importante en la vida de Jesús?
¿Sí? ¿Cómo podemos saber esto? ¿Cómo podemos saber que esto fue importante? Bueno, una de las maneras en que podemos darnos cuenta de la importancia de este evento es porque precisamente este evento se menciona en repetidas ocasiones en la palabra, en la Escritura, ¿sí? En la Biblia. Y se menciona específicamente en los evangelios, ¿sí? Recuerdan que también el evento del domingo pasado, de la entrada triunfal del Domingo de Ramos, nos explicaba nuestro hermano Mike que se menciona en los 4 evangelios y que eso es una muestra, una señal de la importancia de ese evento. Bueno, esto es algo similar, aunque no se menciona esto, la oración en el huerto de Getsemaní, en los 4 evangelios. Se menciona en 3 de ellos, en Mateo, Marcos y Lucas. Y voy a invitarles a que busquemos, a que comiencen a buscar en Mateo, porque ahí es donde vamos a centrar específicamente nuestra lectura, Mateo capítulo 26, y buscan los versículos del 36 al 46. Lo voy a leer yo y ustedes me siguen. Mateo 26 al 46. ¿Ya lo tenemos todos? Bien, dice así la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Bueno, esto es la forma en cómo Mateo relata este evento, el evento de la oración en el huerto de Getsemaní. Ahora, respecto a este evento hay muchísimo que podemos escudriñar y aprender. Hay muchas enseñanzas que podemos obtener de este pasaje. Sin embargo, el día de hoy, por cuestiones de tiempo, porque solamente me dijeron que tenemos 3 horas, entonces vamos a estudiar solamente algunos puntos muy breves, pero muy puntuales. Y yo espero que estos puntos que vamos a estudiar, analizar, sean de mucha bendición para todos nosotros. Bueno, simplemente para que lo tengan como referencia, ahorita ya leímos en Mateo, pero los demás pasajes donde encontramos esta oración en el huerto es en Marcos 14, 32 al 42 y Lucas 22, 39 al 46. Y en primer lugar, algo que me llama mucho la atención y algo que quiero yo resaltar de esto que leemos y que encontramos en este pasaje de la Escritura es la angustia y el sufrimiento que tuvo el Señor Jesús. ¿Sí? Esta situación era especialmente fuerte para el Señor Jesús porque Él se estaba dando cuenta de que la hora para la cual Él había sido enviado, de que el propósito para el cual
Él había venido enviado por el Señor, estaba muy cerca. Y entonces el Señor Jesús estaba viviendo una serie de emociones muy fuertes. Estas emociones las estaba viviendo en su naturaleza humana, ¿sí? Y repito, eran emociones tan fuertes que en el cuerpo físico del Señor le estaban causando una agonía que Él no había experimentado antes, ¿sí? Estas condiciones físicas peculiares también las podemos ver en Lucas 22:44. Lo voy a buscar rápidamente. Lucas 22:44 nos dice, es el mismo relato, y Lucas menciona que estando en agonía, refiriéndose a Jesús, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. De esa manera estaba angustiado físicamente el Señor Jesús. Repito, esto lo estaba viviendo Él en su naturaleza humana, porque por supuesto Él seguía siendo Dios. Y por ser Dios, pues tenemos la seguridad de que en su naturaleza divina, pues Él sí era capaz de superar y de soportar todas estas adversidades que Él estaba viviendo. Pero desde su naturaleza humana, Él estaba batallando con todas estas situaciones, con todas estas emociones, con todas estas circunstancias que le rodeaban y que Él estaba a punto de vivir. Había algo que Él no había experimentado como un ser humano, ¿sí? Imagínense tener una separación completa de Él con Dios. Era algo que Él nunca había experimentado. Él siempre había tenido la presencia, la compañía, la comunión con el Padre. Pero Él sabía que estaba a punto de experimentar una separación completa de Dios. Y no solo eso, sino que Él también sabía que esa separación implicaba un abandono de parte de Dios hacia Él, ¿sí? Y eso sabemos cuál era el motivo, cuál era la razón. El Señor Jesús iba a recibir sobre sí el juicio de la ira de Dios, aún sin merecerlo, porque Él era un hombre inocente, un hombre sin pecado, pero Él sabía que iba a recibir el juicio de la ira de Dios sobre Él. Y de esa manera, y en el aspecto humano, Él estaba a punto de experimentar la muerte. Entonces, a ese grado, con esa intensidad, estaba experimentando el Señor Jesús estas situaciones en su cuerpo físico. Sin embargo, había algo que le mantenía fuerte y que le mantenía firme. Y ahí es en donde vamos a enfocarnos ahora, en poner atención, en darnos cuenta que el Señor Jesús tenía un hábito, un muy buen hábito, que era el hábito de la oración. El Señor Jesús, al darse cuenta de que su hora estaba acercándose, repito, tuvo una angustia muy, muy grande de lo que Él iba a experimentar en las siguientes horas, en el siguiente día. Estaba a punto de enfrentarse a algo que era desconocido para Él. Y en estas circunstancias que le rodeaban, lo que Él hizo fue refugiarse en Dios. Y lo hizo a través de la oración. Porque precisamente el Señor Jesús, saliendo de esa cena que tuvo con sus discípulos, fueron al huerto de Getsemaní, y el propósito del Señor Jesús era que Él iba a orar, a estar en comunión con el Señor, a refugiarse en la oración y a través de ello pedir firmeza y fortaleza de parte de Dios. Incluso leemos en el pasaje que Él le pedía a los discípulos que también le acompañaran en oración, ¿cierto? Sabía el Señor Jesús que la oración es un recurso muy, muy fuerte, muy importante, y que era necesario que Él acudiera al Padre en oración en ese momento tan difícil, tan complicado. Ahora, el Señor Jesús no es que hubiera sido una ocasión excepcional en la que Él buscaba a Dios en oración. Para el Señor Jesús, la oración no era el último recurso. No era el último recurso para afrontar estas adversidades. Repito, para Él era un hábito, era algo constante.
A veces en el caso de nosotros creo que sí, en momentos llegamos a tomar el recurso de la oración o esta herramienta poderosa precisamente como un último recurso. Muchas veces confiamos simplemente en nosotros mismos y no le damos la importancia que merece el hecho de la oración constante con el Padre. Ahora, repito, para el Señor Jesús esto era algo muy, muy frecuente. Juan 18:2, a pesar de que Juan no menciona este hecho como tal, la oración en el huerto de Getsemaní, dice en el capítulo 18, versículo 2, justamente momentos después de la oración en el huerto, dice desde el 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, refiriéndose al huerto de Getsemaní, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. ¿Sí? El Señor Jesús iba con mucha frecuencia allí al huerto de Getsemaní y el propósito era tener ese tiempo de comunión, de oración con el Padre. También en Lucas 5:16 tenemos otra referencia a esta constancia del Señor Jesús a la oración. Lucas 5:16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y en otras versiones, no las tengo aquí en la mano, pero la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, dice que él lo hacía con frecuencia, que muchas veces él se apartaba a lugares desiertos para tener tiempo de oración. Entonces, esta oración, esta herramienta, el Señor Jesús la tenía muy, muy arraigada dentro de sí. Para él era un hábito. Y el hecho de utilizar esta herramienta de la oración permitía que el Señor tuviera una comunión constante también con el Padre. Y ahí es donde encontraba su fortaleza, su refugio, su firmeza. Así que ahora quiero que nos enfoquemos en que este hábito de la oración en el Señor Jesús había producido un fruto, había producido un resultado. Este hábito de la oración en el Señor Jesús permitía que Él tuviera una dependencia completa del Señor Jesús, del Padre, y eso también implicaba que el Señor Jesús tuviera una completa sumisión a las ordenanzas del Padre. Nuestro Señor Jesús había tenido una vida constante de comunión y dependencia con el Padre, y esta relación había sido nutrida por su hábito de comunicación constante a través de la oración. El hecho de ser constantes en la oración trae a nuestra vida confianza en saber que el Señor nos librará de la tentación. Por cierto, también quiero mencionar que las palabras que expresó el Señor Jesús en esa oración en el huerto de Getsemaní, ¿sí se acuerdan cuál fue la frase? ¿Qué le dijo el Señor Jesús al Padre en esa oración? Si es posible, pase de mí esta copa. Eso es lo que pedía el Señor Jesús en oración. Un poquito más adelante vamos a enfocar más, pero es algo importante también que debemos saber, es que esto de alguna manera representaba una tentación para el Señor Jesús. Cuando pensamos en que el Señor Jesús había sido tentado, creo que únicamente nos enfocamos con frecuencia a aquel momento en Mateo 4, cuando dice que el Espíritu le llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y sabemos esa historia, sabemos que Jesús estuvo en el desierto 40 días sin comer, y entonces vino Satanás, y lo tienta. Pero no fue la única ocasión en que el Señor Jesús tuvo tentaciones. Incluso este momento era una tentación para él también. Ahora recordemos que la tentación no es pecado. La tentación es una prueba en donde podemos salir victoriosos. Entonces el Señor Jesús tenía nuevamente una tentación. Decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Es decir, si hay otra manera de poder dar salvación a la humanidad, que se pueda hacer. Pero, repito,
el Señor Jesús había tenido en su vida, como fruto de la constancia de la oración, dependencia y sumisión total al Padre. Por lo tanto, a pesar de haber pedido eso, a pesar de haber pedido que si era posible que pasara de él esa copa, ese trago amargo, con mayor fuerza, con mayor importancia, la siguiente frase nos demuestra exactamente eso, su dependencia y sumisión al Padre. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la frase con la cual completó esa oración el Señor Jesús? Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. La Biblia del Diario Vivir tiene un comentario respecto a eso y quiero compartírselos, y dice: Jesús no estaba tratando de escapar o de rebelarse a la voluntad y autoridad del Padre. Más bien, debemos observar que cuando Él dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú, se revelaba su profundo deseo de que la voluntad de Dios fuera hecha. ¿Sí? El Señor Jesús sabía que iba a ser una experiencia difícil, un paso difícil de dar, pero Él tenía la disposición de obedecer al Padre, de agradarlo. Y Él pedía fortaleza para esos momentos. Bueno, hemos visto algunos de los aspectos, algunos de los puntos que nos reflejan estas actitudes, estos hábitos, esta dependencia y esta sumisión del Señor Jesús. Pero en este relato, el Señor Jesús no es el único que aparece. ¿Quiénes le acompañaban? Los discípulos. Y ahora quiero que nos enfoquemos precisamente en algunas actitudes o algunas características que observamos de los discípulos, y que también de esto tendremos que obtener una enseñanza muy, muy importante. Repito, para este momento Judas ya no estaba con ellos. Judas ya estaba preparándose para lo que le correspondía hacer, para entregar al Señor Jesús. Pero los otros 11 discípulos se mantenían cerca de Jesús, se mantenían con Él. Y entonces Jesús con estos 11 discípulos llegan al huerto de Getsemaní, y llegando al huerto de Getsemaní, dice el relato que Jesús tomó aparte ¿a quiénes? A Pedro, a Jacobo y a Juan, los dos hijos de Zebedeo. Y entonces, bueno, hemos sabido también que estos tres personajes, Pedro, Jacobo y Juan, tenían una relación diferente con el Señor Jesús. Tenían una relación más cercana, de más intimidad con el Señor. Sin embargo, vamos a analizar algunos puntos de estos personajes. Quisiera yo preguntarles a ustedes, quisiera hacerles otra pregunta. ¿Ustedes se identifican o algún momento se han identificado, han deseado ser como Pedro, como Jacobo, como Juan? Conociendo esto, que ellos tenían una relación especial con el Señor, una relación más cercana, una relación más íntima con el Señor. ¿Alguna vez hemos dicho, me hubiera gustado ser como Pedro, y haber tenido obviamente esa oportunidad de vivir cerca del Señor Jesús? Sí, sin embargo, sí tenían ellos una relación especial, más cercana y más íntima con el Señor. Sin embargo, recordemos que ellos eran seres humanos, seres imperfectos, y que tenían aspectos negativos, y en eso tenemos que recalcar algunos puntos. Bueno, a estos tres personajes, a Pedro, a Jacobo y Juan, le pide que lo acompañen más adentro en el huerto de Getsemaní, y a ellos les hace un encargo muy especial. ¿Cuál fue? Jesús les pidió que oraran y que velaran junto con el Señor. Ahora, después de esto, el Señor Jesús entra solo, más adentro aún en el huerto, y Él tiene entonces ese momento de intimidad, de oración directamente con el Padre. Incluso en el relato de Lucas, si no mal recuerdo, nos menciona que también en ese momento en que Jesús ya estaba completamente solo, vino un ángel para fortalecerlo. Pero bueno,
los apóstoles, estos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, se habían quedado con el encargo que el Señor Jesús les había hecho de velar y orar. ¿Qué pasó con ellos? Se quedaron dormidos. Es curioso que Juan no haya escrito lo que pasó, no sé si precisamente porque se quedó dormido fue que ya no lo escribió en su evangelio, ¿verdad? Bueno, esa es una suposición mía nada más, pero bueno, es curioso que Juan no lo escribe, no escribe exactamente ese momento de la oración en Getsemaní en su evangelio. Pero bueno, si nos enfocamos en el personaje de Pedro, recordemos que él era un hombre rudo e impulsivo. A menudo hablaba y actuaba sin pensar. Y vamos a ver unos ejemplos. Lucas 22, 33 al 34, que es un poquito más adelante de ese evento de la oración en el huerto de Getsemaní. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que se menciona ahí? Lucas 22, 33 al 34. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo. No, perdón, me equivoqué, eso fue antes, fue un poco antes. Él le dijo, refiriéndose a Pedro: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro era muy rápido con la lengua, pero era un poquito lento con la mente, con el pensamiento. Hablaba muy rápido y muchas veces cometía errores. Vamos a Juan 18, 10 y 11. Y ahí dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Si recordamos este pasaje, ¿verdad? Era inmediato a la oración en el huerto. Llegan a arrestar a Jesús y de inmediato Pedro sale en su defensa con su espada atacando. Era un hombre rudo e impulsivo. Horas más tarde, como leemos también en los evangelios, Pedro iba a negar a Jesús 3 veces. Le resultó difícil tratar también ya en su papel de pilar de la iglesia cristiana. Esto lo vemos en el libro de Hechos. A Pedro también le fue difícil tratar a los cristianos gentiles como iguales a los cristianos judíos. Tenía problemas Pedro con su temperamento, con su orgullo. Por otra parte, también Jacobo y Juan también sí eran discípulos especiales. Dice el apóstol Juan que él era el discípulo a quien Jesús amaba. Sí eran discípulos especiales, pero repito, también eran humanos y tenían detalles negativos. Por su parte, ellos, Jacobo y Juan, se habían atrevido a pedir a Jesús que en su reino uno estuviera a su derecha y el otro a su izquierda. Marcos 10, 35 al 45. En otra ocasión, ellos 2 también, junto con Pedro, posiblemente en ese mismo monte de los Olivos, ahí donde estaba el huerto de Getsemaní, habían sido testigos de la transfiguración de Jesús. Repito, ellos tenían una relación muy cercana, de tal manera que Jesús les había permitido experimentar también eso, haber sido testigos de la transfiguración de Jesús. También ellos habían querido disponer del poder de Dios para sus deseos carnales, refiriéndonos específicamente a Jacobo y Juan. Lucas 9:54. ¿Se acuerdan qué relata Lucas capítulo 9? Lucas 9:54, el Señor Jesús había ido con sus discípulos a una aldea para predicar el evangelio, pero no los habían recibido de buena manera. Y entonces, ¿cuál fue la reacción, la actitud de Jacobo y Juan? Dice versículo 54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ellos para esos momentos sí estaban bien puestos, ¿verdad? Para esos momentos sí estaban
bien al tiro, como decimos aquí en México. Estaban bien dispuestos a hacer cosas por el Señor, pero en estos momentos de dificultad, en estos momentos de encargo especial del Señor Jesús, no habían sido capaces de velar y orar una hora con el Señor. Sí, Jesús tuvo una relación íntima y personal con estos 3 discípulos y la misma palabra de Dios también más adelante en el libro de Hechos también y en las diferentes epístolas también nos da a conocer que ellos fueron un pilar muy fuerte, muy firme, fundamental en el crecimiento, en el nacimiento de la iglesia primitiva. ¿Sí? A pesar de eso, a pesar de los detalles que ellos tuvieron, Dios los usó grandemente. Sin embargo, para que hubieran llegado a ese momento de ser pilares fundamentales de la iglesia, necesitaban un proceso de perfeccionamiento, de aprendizaje, de aprender lecciones. Y precisamente este momento en el que el Señor Jesús los trae al huerto de Getsemaní y los aparta a ellos especialmente, era precisamente para eso, para enseñarles esta lección importante, para enseñarles que necesitaban depender de la oración, necesitaban fortalecerse en la oración con el Padre. Ellos iban a ser pilares fundamentales de la iglesia, pero no podían serlo si primero no aprendían esta lección. Ellos se creían especiales y superiores al resto de los discípulos, sin embargo eran débiles a causa de su carne, ya que ponían su confianza en sí mismos en lugar de buscar la dependencia completa en Dios. Esa confianza y fortaleza espiritual se obtiene a través de la oración constante. Y ellos no habían podido vencer esa tentación en ese momento, en el momento de la oración en el huerto de Getsemaní. Entonces, viene ahora el momento de reflexión para nosotros. ¿Sí? Hemos visto cómo el Señor Jesús había tenido el hábito de la oración y había obtenido fruto de ello. A pesar de ser Dios mismo en todo momento, a pesar de que nunca abandonó su naturaleza divina, siendo completamente humano, nos da el ejemplo de que necesitamos depender de la oración, de que necesitamos constantemente buscar al Padre en oración y que eso le había fortalecido, que eso había traído fruto para el Señor Jesús para atravesar por estas situaciones que se venían durante el resto de la noche de ese jueves, durante el día siguiente, el Viernes Santo. Y por el otro lado vemos cómo los discípulos que seguían dependiendo de sí mismos, que seguían no dándole la importancia necesaria a las instrucciones que el Señor Jesús da, vemos que tuvieron resultados, pero resultados negativos. Habían caído en la tentación, habían fallado al Señor Jesús en esta petición que les hizo de velar y orar junto con Él. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que analizar nuestras propias vidas. ¿Nos estamos pareciendo más al Señor Jesús? ¿Nos estamos esforzando en fortalecer y en nutrir este hábito de la oración para con el Padre? ¿Eso permite que haya fruto en nuestra vida? ¿O nos parecemos más a estos discípulos? ¿Somos más impulsivos como Pedro? ¿Más rudos e impulsivos como Pedro? ¿Más orgullosos como Jacobo y Juan? El Señor Jesús nos pone de ejemplo a ellos, pero nos los pone de ejemplo para que nos demos cuenta de que lejos de confiar en nosotros mismos necesitamos buscar al Padre. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos para finalizar esta meditación? Padre, te damos gracias en esta hora por permitirnos este tiempo una vez más. Gracias por permitirnos abrir tu palabra y escuchar tu mensaje. Gracias, Señor, porque nos enseñas que necesitamos acudir a ti en oración.
Gracias, Padre, porque pones a nuestro alcance esta enseñanza, porque tú la traes hasta nuestras vidas, hasta esta tu iglesia. Y sin duda tú quieres que cada uno de nosotros, en nuestras vidas personales, en nuestras familias y dentro de nuestra iglesia Ebenezer, crezcamos, Señor, en el hábito de la oración. Tú deseas que acudamos a ti constantemente en oración, Señor, y nos los muestras de esta manera también. Padre, suplicamos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos guíes a seguir este ejemplo del Señor Jesús, a buscarte a ti en oración, Señor, y que lejos esté de nosotros confiar en nuestra naturaleza humana, en nuestras propias fuerzas, Señor, como en algún momento lo hicieron tus discípulos. Padre, suplicamos que tú nos ayudes, que nos permitas entender esta verdad y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Padre, rogamos que este tiempo sea agradable a ti, pero que también sea de mucha bendición y edificación a tu iglesia. Oramos a ti en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Que el Señor les bendiga.